Eso Fue te iba a como decir, si tipo decimos- las boludas que Esta no es la preguntan. pregunta que no hay que hacer. Claro, un ejemplo de las no preguntas. Alfredo re hace eso, ¿viste? Después te manda al frente lo que le preguntaste. No, igual pregunten todo lo que quieran, porque en verdad, o sea, lo primero que les, no era lo primero que les iba a comentar, pero era lo primero que les iba a comentar sobre el texto, que no sé qué tanto han leído de las muchas cosas que tiene escrita Alfredo Edelstein, pero no sé si saben que en los seminarios de Lacan, él al final hacía como un escrito. Entonces, por ejemplo, de una cuestión preliminar es un escrito que estaba muy ligado a los seminarios 3, 4 y 5, sobre todo el 3. Después está el seminario 11, que creo que tiene mucha relación con, por ejemplo, la posición del inconsciente, etc. O sea, yo sí sabía que por ahí en el mismo año o en el posterior siempre hay como unos textos de los escritos que medio que se corresponden con algunas épocas, pero no sabía que era como que después de un seminario él escribía algo, digamos. Sí, en realidad creo que a veces era como una necesidad burocrática. Es decir, como a él le daban el espacio para dar el seminario, después tenía que producir algo. Creo que así funcionaba a veces y otras veces, bueno, pues él quería hacerlo ya. Entonces, este texto de Alfredo es más o menos así. Es decir, es un texto muy denso. Diría que incluso es uno de los más densos que tiene. Porque por lo general Alfredo tiene como un estilo como muy claro, pausado, etcétera. Y en este texto no como es está precisamente... redundante. Sí. Va llegando como muy, y acá es como muchos conceptos que ya te lo tira ahí como... Sí, está todo tirado. condensado. Por eso cuando me dijeron si además del texto trabajamos un caso, me parece... No, o sea, Perfecto, no nos da claro, tiempo. perfecto, claro. De hecho, o sea, si lo quisiéramos hacer bien, este texto diría como mínimo unas 4 sesiones, algo así. Porque en verdad, o sea, depende de cuánto conocimiento ya tengan ustedes de la obra de Alfredo. Así que díganme ustedes un poco cuánto lo han leído. Me pueden decir, nunca le he leído absolutamente nada de él menos esto. Yo he escuchado clases de él, Ok. he participado de eso y he leído capaz artículos, pero no, por ejemplo, de las estructuras clínicas todavía no, es un gran pendiente. Ok. Sí, Eso, lo en mismo. particular. Yo solamente hice un curso de verano, algunas clases y después de lectura muy poco. Yo solo leí este. También se vale decir ni leí eso, porque también No, pasa. Este está leído. No, yo soy re fan, pero igual, no, a ver, ahora estoy con el otro Lacan y estoy haciendo el seminario de él y el curso de enseñanza de apertura, que vos también lo estás haciendo, ¿no? Sí, claro, pasa que él, claro, sí, pero sí, desde el enfoque suyo. Y hicimos el de verano, Y el el de de verano. neurosis y Yo no perversión. tomo flor. Ay, qué todo. Buenísimo. En realidad creo que esto no tiene fecha, creo, si vi bien, pero apostaría que está antes de otro Lacan. Porque en realidad está hablando más de las partes de la topología y un poco de estructuras clínicas. Es decir, si quieren un texto para acompañar esto, les va a ir Sí. mejor el de topología. Ese no... Se llama como topología en la clínica psicoanalítica o algo así. Y el del grafo del deseo serían los que él... Porque en verdad hay otros también, pero no sé si se conseguirán. Que eran unos texticos que él tenía en su página antes, creo que ya no los tiene. De Bueno, conferencias si lo podemos y pedir. seminarios que había. Sí, pero no sé exactamente Sí, cuál. Ah. Sí. No creo que haya mucho problema con eso. Por ejemplo, creo que hay uno que es se llama sobre la lógica del fantasma, que creo que está en sintonía con esto también. ¿Querés que te saque el saquito y lo tire? Bueno, por favor. Sí, si no se pone amargo. Bueno, pero igual, antes de eso, lo que les iba a decir antes de eso, pues esto era lo segundo que les quería decir, pero lo primero que les quería decir era, gracias, era que, a ver, básicamente es la pregunta que me parece que tenemos, que nos es común, es ¿qué tenemos que hacer en el consultorio? Sí, Creo que esa es la tal cual, pregunta tal cual. fundamental. Y entonces habría como una primera manera de responder eso, que sería, cuando el paciente diga X, tú tienes que decir Y, y cuando diga Z, ustedes tienen que decir A, etc.
O por ejemplo el hacer un diagnóstico y después el tratamiento. No sé qué tanto encuentro han tenido ustedes con el cognitivismo conductual, pero más, o sea, ese estilo, creo que ahí tienen el DSM-5, que sería como que, bueno, vamos a buscar cuál es la patología, dependiendo de una serie de signos y síntomas, planificamos un tratamiento que va a durar cierto tiempo y que no sé si convendrán conmigo que es algo que termina pasando en el psicoanálisis también. O sea, por ejemplo, si yo a ustedes les digo, acabo de terminar un análisis que duró 6 meses, y me van a decir, no, no es un verdadero análisis. ¿Sí? O sea, los análisis como mínimo me parece que como estándar 5 años para arriba. ¿Sí? Diría que 5 incluso es poco. Yo iba a poner la barra menor en 7. Pero, o sea, también ha devenido un poco eso el psicoanálisis. Y por otro lado también el diagnóstico. Entonces, por ejemplo, histeria son las personas que tienen una pareja y cuando empieza a darles mucho amor se va. Y los obsesivos son los que tienen como ciertos rituales, como prender y apagar las luces. El trastorno obsesivo compulsivo del DSM-5 es básicamente lo mismo que se dice en los muchos círculos psicoanalíticos sobre la obsesión. Lo mismo con el trastorno de personalidad histriónico, lo mismo con la histeria. Pero obviamente el problema es, si no se trata de eso para establecer el diagnóstico, ¿de qué? Entonces ahí me parece que entramos un poco más en ver este texto, que no habría otra manera que no sería ni si el paciente hace esto, yo hago esto otro, ni obviamente estar ateóricamente, como si eso se pudiera. Porque en realidad estar ateóricamente es sostener una teoría que es que no debería haber teoría. ¿Sí? O sea, si tú dices, no, si eres de esos psicoanalistas que dicen, yo solo soy clínico o yo solo practico la clínica, estás teniendo una posición teórica que es la de el dato puro, digamos, la de la experiencia pura. Entonces, yo a través de lo que he experimentado en la clínica, digo tal cosa. Entonces me parece que habría una manera intermedia que, digamos, en esa dirección me parece que trabaja este artículo. No, o sea, ni en el, bueno, según mi experiencia, según lo que a mí me ha pasado en la clínica esto, ni, bueno, esto es esta categoría y tienes que hacer esto y esto, sino también establecer una definición, con una serie de definiciones y ponerlas a trabajar. Porque el problema viene en qué es el psicoanálisis, en realidad. Y la pregunta de qué es el psicoanálisis se puede definir de muchas maneras, o sea, se puede responder de muchas maneras. Por ejemplo, estaba viendo en Facebook que alguien decía que las intervenciones tenían que ser lo mínimo posible. Por ejemplo, que tenían que ser una palabra o incluso menos que eso. Ojo que hay muchos psicoanalistas que trabajan así. Sí. Y están así que la mayoría de las cosas que tú vas a escuchar van dirigidas en ese sentido. Sí. Porque obviamente si se trata de no dar sentido, de reforzar el bla bla bla, entonces tendríamos que dar la menor cantidad posible. Entonces eso sería una manera de trabajar las cosas. Y yo no sé, por lo menos yo no llego hasta ahí a decir que eso está mal. Ni a decir que son, bueno, sí digo que son psicoanálisis. Pero después defino psicoanálisis de tal manera que eso queda fuera. Pero eso implica que tenemos que poder definir psicoanálisis. ¿Sí? Porque no podemos simplemente, o sea, me parece que no podemos decir que está mal porque no sé sobre qué base diríamos que la de nosotros está bien. Porque eso también implicaría como una definición. Por ejemplo, a mí me parece que eso no es psicoanálisis porque en el psicoanálisis más bien se trata de intervenciones que busquen en un momento cambiar el sentido, no delimitarlo, no extraerlo. Acá vamos a poder ver un poquito de eso. Y que no se trata de enfrentar al paciente con su propio goce de hablar, sino que se trata de revelaciones de verdad y cómo eso puede influenciar.
Bueno, entonces me parece que lo que intenta hacer Alfredo acá es hacer una diferencia del psicoanálisis en decir más o menos, bueno, así se empieza un análisis, como mínimo lo pudiéramos decir con síntoma y con neurosis, y se termina sin síntoma y sin neurosis. No sé si a ustedes les gustaría hablar un poco ahorita sobre cómo, o sea, no sé si vieron el texto de esa manera, y si sí lo vieron de esa manera, como que me hablen un poco al respecto de qué fue lo que entendieron de lo que proponía Alfredo en este sentido. Es decir, cómo Alfredo intenta más o menos armar un psicoanálisis acá y decir, bueno, para hacer esto habría que hacer esto otro. Porque si, por ejemplo, si definimos psicoanálisis como hacer un té, ni siquiera hay que hablar con el paciente, ¿me entienden? Entonces me parece que justamente intenta definir un análisis y decir más o menos cómo lo hacemos. Y si se define como hacer un té, está bien que pongas, bueno, primero pones agua caliente, después pones el saco, etcétera. No sé si quieren hablar un poquito sobre el texto y sobre esto que estoy diciendo. El texto lo propuse yo. Cuando lo leí me pareció justamente que daba como unas indicaciones muy precisas que yo no termino de entender, digamos, o de que los conceptos quizá no los puedo terminar de entender, pero sí como o sea, un par de cosas que resaltan para mí es como todo lo de la economía política o cosas que yo nunca había escuchado antes del psicoanálisis focal, local, el psicoanálisis local. Después cuando propone la cura de la neurosis, ¿no? Porque es como que no sé, ¿viste? Lo que se dice es que la neurosis como es algo estructural, no se curaría. Entonces, por lo menos es lo que yo había entendido siempre, que a lo máximo que se puede aspirar, que además que para mí es como casi una figura mítica lo de atravesar el fantasma. Ok, ¿por qué figura mítica? O sea, no sé, porque yo le pregunto al analista, che, ¿cómo es atravesar el fantasma? ¿Qué sentís? Y, o sea, la respuesta como más sincera que escuché fue una definición que la dio Alfredo, pero que no me dice mucho, es lo de que es como que te encontrás con lo que hay detrás del telón, en las bambalinas de un teatro, ¿no? Como y sí, eso y otra vez escuché algo así como, bueno, que algo cambia pero no sabes decir qué. Asco también hemos escuchado. ¿Qué? Asco hemos escuchado, ¿Cómo? Sí, como que es llegar a como... Sí, no sé. Como un hastío de sí mismo. Sí, como de... No, así mismo no, de haber, como, viste, cuando mucho tiempo se repite lo mismo, seguro que hacerse lo mismo y no sé qué, como de gastar algo hasta el punto que te da asco, nada, he escuchado, pero da asco. ¿Qué significa? Sí, lo he escuchado también. Entonces tenemos atravesar el fantasma, cura de la neurosis, economía política, psicoanálisis local. ¿Qué más? Bueno, ¿cuál es el síntoma? Bueno, entonces para que se pueda producir es necesario que haya puesto a trabajar en relación a ello. El inconsciente te da como discursos sobre la falla del otro, que le atañe al padeciente, y la lógica impulsada por la pregunta, ¿pero yo qué deseo? Que a eso yo me refería con verlo en un caso, porque como que entiendo esto de cuando la persona empieza a hablar, no, porque mi vieja, no sé qué, no me daba lo suficiente, entonces yo ahora, bla, 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 esas explicaciones. Y lo de la lógica impulsada por la pregunta, ¿pero yo qué deseo? Sí, como un cuestionamiento de, bueno, ¿y qué hago con mi vida? No sé, como traducido a las palabras de una persona me refiero, ¿no? Como en alguien que viene al análisis. Ok, ¿algo más? Bueno, eso es lo que yo... Después esto me pareció interesante lo de... que bueno, que esto a mí me gusta mucho de la lectura de Alfredo, que siempre como en relación a, no es esta cosa individualista, ¿no? Como que habla de como una redistribución de goce que afecta a la comunidad y que... que es barato, ¿no? Dice también. Claro, sí, ¿por qué es barato? ¿Por qué es barato? O sea, si todos la pasan mal, ¿qué es lo barato?
Sí, ¿qué más? A mí bueno, tengo millones de preguntas en relación al texto igual, millones, como que cada párrafo se me abre un mundo de preguntas. Claro, porque es lo que les estaba diciendo. Por eso, es un entonces es como que no se condensado, está... sí. Sí. A mí me pregunto, quizás es algo más como de la redacción que no termino de entender, ¿no? Acá donde habla del párrafo que empieza con que el deseo solo sea interpretable, creo que es 1, 2, 3, 4, de forma elíptica, párrafo. sí. Ese párrafo a mí me hace como que... tal cual, yo le puse pregunta también acá. Sí, acá a esto y a esto de que para que la interpretación sobre cuál es el síntoma, pueda producirse, no alcanza con establecer que produce el mayor sufrimiento. Lo que produce el mayor sufrimiento, ni siquiera el que la persona considera el fundamental, sino que es necesario que se haya puesto a trabajar en relación a ello, al inconsciente, claro. ¿Entendida? Y la lógica impulsada por la pregunta, ¿pero yo qué deseo? Yo eso no entiendo. Y lo de el deseo interpretado en forma elíptica, como ¿qué significaría eso? Tal cual. Y esto sería la primera parte de la cura, ¿no? Como que eso es muy clara, esta distinción que él hace como el diagnóstico del sujeto, entendido como tema. Eso también, bueno, eso ya en otros textos lo dice y para mí es muy interesante eso. Y después la cura de la neurosis. Sí, eso. Todos nos queremos curar, así que es como que claro. fue algo muy alentador leer esto. No sé. ¿Qué más? Obviamente estoy anotando esto y después lo voy a tomar, después le estoy haciendo hablar. Sí. Entiendo que de esto se desprende que para la psicosis no hay cura de síntoma sería, no sé, como, digamos, hay como una contracara en relación a la psicosis o a la perversión ¿no? Entiendo eso de este texto por lo menos, o que se focalizó en la neurosis y en los síntomas neuróticos. Me pregunto también eso yo, qué sé yo. Esto de que la revisión histórica se hace para que se introduzca una pregunta que sea capaz, por el trabajo lógico, de modificarla. Y eso, lo que me pregunto es, ¿qué diferencia tendría con decirle a una persona, che, pero escúchame, si todo esto si tuviste una infancia feliz, o sea, me suena eso, ¿cómo se diferencia de tuviste una infancia feliz? ¿Por qué? ¿En qué sentido de lógica estamos hablando para que la revisión de la historia, por lógica, se modifique? Ok. Ok, bueno, voy a empezar a hablar un poco y cualquier cosa me van interrumpiendo. Vayamos como con lo más grande primero, que sería, me parece a mí, el tema de la cura de la neurosis. A ver, a mí me parece que estructuralmente el psicoanálisis, para poder definirlo, empezamos con algo y terminamos con otra cosa, ¿sí? Si no, si lo que ayudamos es a la gente, digamos, a vivir mejor con aquello que ellos traen, es como ponerle pañitos, digamos. Es como un tratamiento más profiláctico, digamos, o sea, como que... Mientras que yo entiendo que Alfredo propone acá que se trata de cambiar la estructura del sufrimiento, digamos. Eso lo trabajo yo. Estaba trabajando, yo no sé si han visto que estaba trabajando los nudos, los enlaces, etc.
me parece que justamente lo que ¿han visto algo de nudos de...? Muy poco. Nada, pero necesito que sepan nada más la figurita. Ah, sí, eso sí. Ujú. Me imagino que la han visto un Sí. montón de veces. O sea, para mí justo de lo que se trata es ir de esto a esto, ¿sí? A ver, si esto lo definimos como la neurosis, ven que ya la neurosis acá no está, ¿sí? En ese sentido sería una cura de la neurosis. O sea, en el sentido de que empiezas con una neurosis y terminas de otra manera, que no es neurótica. Hay momentos donde pareciera que Lacan, al nombre de esa estructura con la cual uno termina el análisis, porque además, digamos, o sea, esta es la definición del análisis. ¿Sí? O sea, la definición del análisis es ir, por ejemplo, yo la planteo acá como el enlace browniano de 4 en el enlace Borromeo. Esa sería la definición del análisis. Es decir, que sabríamos que hubo un análisis cuando se llegó acá, cuando se pasó de aquí a acá. En el medio que no sabemos mucho qué estamos haciendo. O sea, estamos intentando ir hacia allá, pero es al momento que terminas que llegas ahí. Es como, imagínense que tienen una... A ver cómo sería el ejemplo. Tienen un papel muy grande, muy grande, que ustedes lo van cortando, ¿sí? Es un papel que empieza y termina. Tanto que no pueden ver el medio, ¿sí? O sea, si ven el principio, nada más ven como 2 metros más allá, porque bueno, no les alcanza para ver más. Entonces ustedes, claro, lo que saben que tienen que hacer es cortarlo. Si ustedes les piden cortarlo por el medio, obviamente lo voy a cortar por el medio y listo. Pero bueno, no sabes el tamaño, entonces no sabes cuánto tiempo va a durar. Pero sabes que cortando justo por el medio, en algún momento vas a dejar de cortar. Y ese momento que dejes de cortar, habrás cortado todo el papel. Claro. ¿Sí? Así me parece que funciona así. O sea, tenemos el papel al principio y tenemos los 2 papeles cortados, o sea, que es la mitad del papel en uno, la mitad del papel en otro. Al final. Y el medio de lo que se trata es, bueno, cortar por el medio y en algún momento vas a terminar. Me parece, es un poco, pero me parece que así un poco funciona. Claro, porque en verdad lo que le pedimos al paciente es que hable. Y es como una promesa medio rarísima, porque es como que habla y te vas a mejorar. Y bueno, nosotros vamos interviniendo en el medio, a medida de que, bueno, que diga las cosas mejor, sería una manera de decirlo. Entonces me parece que cura se puede entender de esa manera, de que empezamos con una... Me parece que incluso cabría llamarlo enfermedad, digamos, situación, no sé, condición, pero bueno, empezamos de una manera con cierto tipo de sufrimiento y terminamos con otro tipo de sufrimiento, digamos. Pero me parece que con el, o sea, digamos así, empezamos, a inicio, digamos. Que empezaríamos, digamos, como con un sufrimiento, más el sufrimiento neurótico, y después terminamos con un tipo de sufrimiento, no sé, si lo quieren llamar existencial, o del ser del hombre, no sé. No me importa demasiado eso, lo que me importa es que se empieza con el sufrimiento neurótico y se deja de tenerlo. Me parece que Lacan, una de las maneras que plantea eso es justamente el atravesar el fantasma, pero no entendiéndolo como si fuera el fantasma, digamos, una superficie, como una ventana que tenemos que ver qué hay atrás, sino más bien atravesar en el sentido de recorrer, ¿sí? O sea, por ejemplo, nosotros hicimos, yo el año pasado hice un viaje con mi pareja atravesando Argentina, ¿sí? Fui desde la Patagonia hasta Misiones, ¿sí? Atravesé Argentina.
Porque justamente me parece que de lo que se trata es que con el tema de las tras bambalinas se pudiera medio ver un poco, porque es como que, bueno, tienes toda una escena montada, que es la escena que tú vives y repites a través de tu vida, y empiezas a ver un poco mejor qué es lo que está detrás. Pero habría el problema de pensar que lo que el tras bambalinas no tenga también un tras bambalinas. Sí, o sea, digamos, sigamos con la metáfora de que los actores después no van a su casa. Claro. Me parece, o sea, incluso lo pudiéramos pensar que en ese sentido, atravesar el fantasma es darse cuenta de que no hay un fantasma que atravesar en ese sentido, que siempre se trata de, digamos, de una ficción. O sea que sería inatravesable en el sentido de que siempre va a seguir. No, es atravesable en el a ver, es atravesable en el sentido de que puedes recorrerlo para darte cuenta de dónde estás parado. O sea, lo puedes conocer en su totalidad. Puedes demarcar, o sea, puedes... Lo que pasa es que no sé ni siquiera si sería conocer, saber, experimentar, etcétera, pero me parece que a través del análisis tiene que haber diferentes momentos y que la suma de esos diferentes momentos te tiene que dar el fantasma. O más, incluso, porque puede ser que no sea una sola vez que lo tengas que atravesar, sino 2, 3, 4, 5 veces. Pero me parece que se atraviesa, es decir, se juegan las diferentes posiciones en el fantasma hasta que hay algo de ese tipo de sufrimiento que cae. Y me parece que eso es lo que te cura la neurosis. O sea, sería más como un Pac-Man, con muchos fantasmitas, como pasar por el primer nivel, segundo nivel. Me parece que el a ver, no. Es darse cuenta que la estructura de la relación entre el sujeto y el objeto es una ficción. Que no es que el sujeto y el objeto se van a completar. Ni es que el paciente está buscando esto, que una vez que lo encuentre va a completarlo. Sino que más bien se trata de ir tejiendo eso para poder revelar ese fantasma y que se dé cuenta de que esa es la ficción que ha estado estructurando su vida. Y que por lo tanto no hay necesidad de que la siga, digamos, sosteniendo a costas de sí mismo. En estos días estaba haciendo como un chiste con eso un chiste muy malo. Con exhaustivo, digamos que la neurosis busca ser exhaustivo, es decir, todo. O que busca ser. Que lo pueden ver también en la fórmula del fantasma, es, digamos, el sujeto buscando completarse. Pero más bien eso lo que termina es agotando, es decir, dejando al paciente exhausto. Entonces, como si la neurosis fuera la enfermedad de lo exhausto, o en el sentido de agotar, y al mismo tiempo, o sea, agotar en el sentido de sufrimiento y de también de copar, de terminar de llenar. Y eso me parece que es lo que plantea con esto de la revisión histórica. Porque no se trata en el análisis de, digamos, un paciente llega diciendo que se le murió el hermano la semana pasada y está toda la sesión llorando por la muerte de su hermano. Después, o sea, un mes después de sesiones, se revela que el hermano en verdad era un hijo de puta con él. Siempre lo trataba mal, siempre lo dejaba por fuera, lo dejó por fuera incluso de la herencia que tenía con el resto de su familia, etc. Y quizás una manera
digamos, eso habilita a poder cambiar la lógica de la historia que se estaba atravesando antes, ¿sí? Porque al principio se pudiera pensar que las lágrimas que estaba soltando eran de tristeza porque se le había muerto el hermano, cosa que digamos sería muy lógico. Pero también sería lógico que si tu hermano que te ha cagado la vida toda tu vida se muere, llores de alegría, digamos, ¿sí? En ese sentido, porque puede el paciente darse cuenta de eso, decirte, ah, mira, tienes razón, en verdad, o sea, si le dices, mira, ¿será que esas lágrimas que tú estabas soltando el primer día de tu consulta eran de felicidad y no de tristeza? Porque en verdad tu hermano fue un hijo de puta contigo toda tu vida y por fin va a dejar de cagarte. Y te diga, ah, mira, ¿sabes que sí? No lo había pensado. En ese sentido me parece que se apunta a eso de modificar la lógica. Porque no sé muy bien, habría una manera de pensarlo que sería que hay una lógica que sería la lógica. Que es que, bueno, si tu hermano se muere, tiene que llorar. Cosa que además está instaurada en nuestra cultura. Porque hay otras culturas donde a los muertos no se les llora, sino que más bien hay una fiesta, por ejemplo. Lo que quiero decir es que no hay una conexión natural entre la muerte de un hermano y el llanto y la tristeza. Hay una conexión cultural dentro de la cual nosotros participamos. Entonces, obviamente, si el paciente te viene en la primera consulta, le vas a decir, ¿y por qué estás llorando? Te dije que es porque es la muerte de mi hermano, o sea, es algo completamente normal. Perdón, ¿a eso se puede referir lo de lo barato para una comunidad o en la economía? Sí, no me acuerdo qué palabra usaba, ¿no? En parte para mí lo barato del síntoma tiene que ver con el no preguntarse. Porque justamente el análisis es caro. Y no en el sentido de que me está costando una luca por sesión. No solo en ese. También. Sino que también se trata de tienes que ir allá a pensar sobre todo lo que te ha pasado, no nada más a ti, sino a toda tu familia, a tu padre, a tu madre, a tus hermanos, y por qué todo el mundo actúa así, por qué mi jefe es malísimo conmigo, etcétera. Por qué el análisis no avanza. Entonces eso implica una revisión de todo lo que ya te había venido dado como respuesta. Porque nosotros para la mayoría de las cosas tenemos una respuesta. Y no en el sentido de que somos un sabelotodo, sino en el sentido de que ya nos viene una respuesta, digamos, enchufada por la cultura. Es decir, cuando a nosotros se nos muere un hermano, no tenemos que preguntar qué hacer. Ya sabemos, lo lloramos, llamamos al resto de la familia, ellos lloran con nosotros, les hacemos un velatorio, etc. Entonces eso no salta como pregunta. Pero por ejemplo, si ustedes llegaran a tener una pareja de otra cultura completamente, digamos que acá conocen a alguien de Tailandia, ¿sí? No sé si alguno de ustedes tiene alguna relación con la cultura tailandesa. Pero bueno, viene alguien de Tailandia y ustedes se hacen novios de él o de ella y les dice, mira, quiero que conozcan a mi familia. Entonces ustedes dos se van a Tailandia, etcétera, van a conocer la familia. Por ejemplo, ¿cómo se agarran el tenedor y el cuchillo allá? O sea, ahí es donde uno empieza a preguntarse. Pues acá los agarras como ya lo sabes agarrar y nadie te va a mirar feo porque el resto también sabe cómo agarrarlos, que es de esa manera. Pero no sé ni siquiera si comen con eso, si comen con palitos chinos o si, por ejemplo, con las manos, claro. Hay culturas donde se eructa al final de la comida. Y eso son cosas, aquí uno no pregunta, ¿eructo o no? O sea, no es algo que se te viene a la mente. Entonces eso digamos que es más barato. O sea, no es algo que te tienes que preguntar. Mientras que en el análisis sí se trata de preguntarse. Y de preguntarse también incluso esto que estábamos diciendo antes de pero yo qué deseo. Porque el problema, especialmente al principio del análisis, puede ser, muchas veces llega con
a pesar de que yo quisiera hacer esto, no lo hago. Que lo pudiéramos ver, por ejemplo, como inhibición, o incluso como esta escapada histérica que muchas veces se ve. Amo a mi novio, pero cada vez que él me dice que también me ama, yo me enfermo. O también pudiera ser, me encantaría cogerme muy sádicamente a mi novia, pero no puedo porque viene algo en mi mente que... Es decir, el análisis, incluso porque en verdad lo que nosotros enchufamos ahí, que es un concepto que no sé si se lo han puesto a pensar, pero es un concepto bastante maravilloso, nosotros ahí enchufamos el inconsciente. Es decir, frente a esa pregunta, la respuesta psicoanalítica es decir, hay algo en ti, más allá de ti, que hace que tú, aún así pensando que tú quieres hacer esto, en realidad hagas lo otro porque eso es lo que tú verdaderamente quieres hacer. Que no sé si es un concepto fantástico. O el primero, no sé, o sea, no sé qué tan verdad sea eso. O sea, que sea porque hay algo como... Pensándolo ingenuamente, es como si fuera otra personita dentro de ti que hace, o sea, que te comanda y hace que tú pienses una cosa, pero en realidad quieras hacer otra. Me parece que justamente esa personita es lo que se busca, porque eso es con lo que vienen los pacientes normalmente, ¿sí? O sea, el decir, hay algo dentro de mí que hace que yo actúe de esta manera cuando yo en realidad quiero actuar de esta otra manera. O no estoy feliz porque estoy haciendo esto, esto y esto. Y tú le preguntas, pero ¿y eso lo quieres hacer? Mira, no, en verdad nunca me lo había preguntado. Es algo que hacía porque, bueno, después de graduarme del colegio tenía que ir a la universidad. Y después de ir a la universidad tenía que buscar un trabajo. Y después encontré este trabajo y me he quedado en él. O sea, hay vidas que pasan sin preguntarse, pero porque ya tienen la respuesta antes. Que también me parece que amerita, digamos, un comentario ético más o menos importante, que es que, por lo menos así trabajo yo, si alguien no viene pidiendo un análisis, no se lo fuercen encima. O sea, porque si estamos diciendo que no es barato, que va a costar, y no le cuesta nada más a él, sino que le cuesta a su pareja, a su familia, quizás le cuesta todo su trabajo, digamos. Si alguien viene sin una pregunta verdadera, mira, vine porque mi esposa me dijo que hablara contigo, que si no hablaba contigo ella me iba a dejar. ¿Y de qué te gustaría hablar? No, de nada, nada más vine por eso. Pero no se te ocurre nada que me pudieras decir. No, si supieras que en verdad no. La semana pasada fui a un juego de rugby. Sí, ¿qué tal fue? No, buenísimo, la pasé bárbaro, con unos amigos. O sea, no. Sí. Lo mismo también pasa muchas veces con niños. Pero si alguien, no sé, por lo menos así trabajo yo, si alguien no viene pidiendo análisis, tampoco se lo enchufo. Porque... Bueno, y entonces esta pregunta de pero yo qué deseo viene un poco a ese lugar. Al lugar que tiene que ver con el inconsciente, digamos. Porque justamente se piensa que la persona no tiene que ver con esa acción que sí está pudiendo hacer, sino que su ser tiene que ver con la acción que efectivamente está haciendo. ¿Sí? Es decir, que tiene que ver con la enfermedad que a mí me sucede cada vez que mi novio me dice que me ama. Es decir, será... No entendí muy bien cómo... No entendí. Una paciente que viene, Sí. tiene 5 meses con su novio y últimamente su novio le está empezando a decir que la ama. Pero en el momento, ahora que le empieza a decir que la ama, ella quiere que su novio la ame, ella también lo ama a él, les va bastante bien, están a punto de conocerse las familias, etc. En el momento que él le dice a ella, yo te amo, le empieza a doler la pierna.
Entonces ella, pensando como estudia psicoanálisis, no sé qué sé yo, o ha escuchado algo sobre psicoanálisis, viene a consulta para decir, mira, me estoy dando cuenta que cada vez que mi esposo, o mi novio me dice que me ama, me está doliendo la pierna. Y pienso que eso es algo que pudiera quizás trabajar acá. Entonces, el inconsciente es un concepto que nos ayuda a trabajar en ese caso. Porque el inconsciente lo podemos postular para decir, de alguna manera u otra, mira, hay algo de ti que se quiere manifestar acá a través del dolor de la pierna cuando tu novio te dice te amo. ¿Se entiende? ¿Verdad? Me parece entonces que el inconsciente viene a ese lugar a decir, hay algo que pasa cuando... Hay algo que pasa que ese algo que pasa siendo digamos, el síntoma, llamándolo así medio vulgarmente. Ese síntoma ocurre para revelar una verdad que es algo relacionado con la pierna, que tiene que ver con una reacción a que tu novio te diga te amo. ¿Sí? O que capaz, después pudiera en una sesión decirte, ¿sabes qué? En verdad, ese dolor es el mismo dolor que siento cuando a veces salgo y troto durante 45 minutos. Se pudiera empezar, digamos, ahí me parece que entra la asociación, que sería, entonces el dolor, o sea, que él te diga te amo tiene que ver con tu cansancio. Por ejemplo, sería una interpretación posible. Pero dan ganas de salir corriendo. Claro, sería otra. Es lo que había pensado antes y por eso llegué a ese ejemplo. Pero claro, porque el problema es que no serían las ganas de salir corriendo porque ya le duelen. Claro. Pero sí, hubiera sido mejor como un cosquilleo al principio. Lo que quiero decir es que justamente al poder estipular que hay algo dentro de la persona que quiere, ¿sí? O que anhela o que desea más allá de la persona, ¿sí? El dentro de la persona más allá de la persona, es justamente lo que nos permite pensar el concepto de inconsciente. Es decir, el inconsciente es un concepto que nosotros tenemos que enchufar para poder hacer con esto, con lo que los pacientes nos vienen a la consulta, que es decir, mira, yo quiero hacer esto, pero termino haciendo esto otro. Y eso obviamente también responde como a cierta lógica, que sería la lógica de yo hago aquello que yo quiero hacer, o yo soy dueño de mí mismo. Entonces eso, lo que quiero decir ahora con la revisión histórica es que eso, digamos, sería una lógica común, o mejor dicho, del sentido común. El decir yo hago aquello que yo siento que debería hacer, o que a mí me gustaría hacer, o que yo siempre busco lo mejor para mí mismo, es algo que viene de la lógica común y que es algo que, por ejemplo, se pudiera modificar a partir de la introducción del concepto de inconsciente. Que es que decir, mira, capaz y no. O sea, capaz hay algo que te determine más allá de ti, que sería una modificación de la lógica que se está manejando. Si eso se logra aceptar en el caso, bueno, no sé cómo trabajarán ustedes, pero yo trabajo con cosas que se aceptan o se rechazan en un caso. Es decir, que no basta ni con que yo lo proponga, ni con que el paciente lo proponga, sino que se tiene que aceptar, digamos, en un momento, en una instancia superior, digamos, o diferente, que no es personal, porque no soy ni yo ni él, ni se reduce a ninguno de nosotros dos, que sería el caso. Es algo como otro concepto que me parece que nos pudiera ayudar, porque obviamente no somos nada más nosotros que nos quedamos pensando una intervención 3 semanas para decírselos en el momento oportuno y después el paciente dice no, nada que ver. Eso obviamente nos pasa. Sin embargo, el paciente también a veces lo pudiera hacer, pudiera ofrecer una interpretación buenísima y que el analista no la tome. Porque me parece que justamente de lo que se está tratando es del caso
y de modificaciones posibles sobre el caso y de intervenciones posibles sobre el caso. Si seguimos tomando el ejemplo que les había dicho antes sobre la tijera y el cortar, es como ustedes saben que las tijeras tienen dos patas, no sé cómo... Sí. Bueno, entonces cada uno sería una de las patas y uno no funciona sin el otro y otro no funciona sin uno, digamos. Me parece que justamente el caso sería la tijera y cada una de las patas sería el analizante y el analista, entendidos como personas. Entonces yo les propondría que también es importante que nosotros por lo menos al principio accedamos a trabajar con esa lógica común. Por ejemplo, lo que les estaba diciendo anteriormente, no le digan al paciente en la primera consulta que hay una tribu en África que cuando los hermanos se mueren no lloran, sino que se hacen una fiesta. Eso no lo va a ayudar en lo más mínimo. Me parece más bien que se trata de entrar en esa lógica, decir como que, mira, sí, me imagino que tu hermano se muera, es muy difícil. ¿Cómo era tu relación con el hermano? Y ahí de una vez vas medio viendo, pues no lo vas a hacer pagar para escucharlo y nada más entrar en su lógica. Vas empezando a ver cómo era tu relación con el hermano. Era una relación hermosa, nos queríamos muchísimo, bla, bla, bla. Y vas tomando eso como material. Pero o sea, ese material se toma como material a partir de establecerlo con esa lógica que se estaba trabajando. Que sería la lógica del sentido común de que cada vez que se muere un hermano, el otro hermano tiene que llorar. Entonces, yo entiendo que las modificaciones de la lógica tienen que ver con eso. Con, por ejemplo, dejar de pensar de manera individualista y empezar a pensar en términos de caso. Me parece que también sería algo que ver. En ese tipo de momento de no me acuerdo, o sea, que el paciente diga, no me acuerdo si esto lo dijiste tú o lo dije yo, pero pasó esto. O que diga, no sé, la última vez estábamos hablando de esto. Sí, pero me quedé enganchada con lo que me habías dicho de como que hay algo que sea más allá de la persona, dijiste como la personita dentro de la persona, y eso no iría todo en contra de, digamos, de la... O sea, como si estaríamos hablando de un ser también. Sí. Y pero... Sí, decime. Como no es todo Lacan no habla en contra del ser. No, porque el problema es que cuando a ti te vienen en la consulta, te vienen con un ser. Lo interesante es que después eso se puede deshacer. Y lo pudiéramos poner así bien, digamos, bien lacanianamente y escribirlo así, deshacer, como claro. con así. Lo que quiero decir con esto es que el sistema, o sea, la teoría de Lacan no arma un sistema, no te dice cómo son las cosas. Justamente me parece a mí porque establece un cambio posible. Digamos que en el momento de la neurosis, al inicio del análisis hay un ser. Al fin de análisis, cuando ya hay analista, no se trata de un ser. ¿Sí? Pero es lo que estoy diciendo, para poder empezar en el análisis hay que poder pensar eso por lo menos un momento. Poder pensar que hay algo que es verdad. A veces los pacientes van a venir con eso. Porque me parece que ya es algo tan difundido, especialmente acá en Buenos Aires, que hay veces que los pacientes te llegan directamente diciendo, mira, me parece que mi inconsciente me está diciendo esto. Pero si no está, hay que poder jugar eso un rato. O porque incluso puede ser que piense, ya tenga el concepto de inconsciente, pero no lo relacione con este momento. Que después, digamos, o sea, ese inconsciente va a pasar. Pues ahí estamos pensando, digamos, de una manera, si quieren, medio esférica, con un núcleo en el medio. ¿Sí? Como si este fuera la persona, este círculo grande fuera la persona, y este círculo chico en el medio, negro, sería el núcleo del ser, que sería el inconsciente. Esto se los propongo al inicio, pero después, con el análisis, eso cambia.
y pudiéramos poner, a mí me gusta más ponerlo, digamos así, como con un conjunto vacío que fuera lo que en verdad está en el medio. Claro. Pero eso no significa que no exista esto también, porque el problema es que nosotros pudiéramos empezar pensando que en el análisis se trata de un no ser, pero no sé qué tanto nos ayuda eso clínicamente, cuando más bien los pacientes se nos presentan, obviamente no todos, pero me parece que es algo que se pudiera presentar, ¿sí? Pensando que tiene un ser. Pero ¿cómo se ve esto como en el discurso de una persona que piensa que tiene ser y otra que no? En la persona que tiene ser, digamos, es lo que vas a escuchar todos los días. Uno, yo soy así, no sé si... Como las identificaciones, ponerle como en lo que está... Pero hay dos maneras de pensar identificaciones, porque una manera de pensar una identificación sería decir, yo soy como mi padre en el sentido de que tengo ojos marrones como él. Otra manera sería decir yo soy mi padre. Otra manera, o sea, y serían dos cosas completamente diferentes. Otra manera sería decir yo soy una buena persona, que no es una persona, sino que es como un ideal, digamos. Pero a pesar de eso, digamos, especialmente las últimas dos, el yo soy mi padre o yo soy una buena persona, arman un ser. Yo soy, no sé, la bonita, el especial, la princesa, el guerrero, todo eso es una manera de armarse un ser. Es decir, me parece que con eso se inicia. Okay. Que además decir a mí me gusta esto también es una manera de establecerse un ser. Porque es decir, yo soy de una manera que le gusta el chocolate, el helado de chocolate. Decime. Sí, no, quería preguntar si como, no sé si estoy elaborando bien la pregunta, pero como en cuestiones como más operativas pensaríamos al inconsciente como ontológico, como en ese punto de la primera parte del tratamiento. Creo que a eso iba tu pregunta, ¿no? Un poco. Claro, como, sí, como, como la esencia del inconsciente. Claro, como si hubiera una esencia, eso. Había entendido así, como... Esto de la persona. Por eso, como yo quiero ser bombero, pero me dedico a la psicología. Entonces, como que en realidad mi verdadero ser quiere ser bombero, ¿entendés? Así lo había entendido yo. Sí, sí, pero que esa sería como la visión del sentido común. Sí. Pero de nuevo, lo que me parece es que hay que aceptar jugar ese juego, por lo menos un ratico. Eso, como en lo clínico, digamos, a nivel práctico, con los pacientes, está bien. Claro, porque el problema es que no le puedes llegar al paciente, o sea, al paciente no le sirve de nada que en Bali, que en Bali, en una isla, festejen a la muerte, ¿sí? O sea, sí. Me parece que justamente todo el tema de poder preguntarse por el deseo y poder hacerse preguntas pasa por que al principio por lo menos se entre en esa lógica. Porque no se trata de que el paciente lo piense así y yo lo piense asado, sino que se trata de que el caso sea pensado de una manera, que sería la manera de, por ejemplo, de que manejamos un inconsciente que fuera un ser. Claro. Que ahora me parece que lo importante, más o menos como lo que estábamos pensando antes de... Creo que habías dicho etapas con lo del fantasma. Sí, sí. Claro, y así más o menos sería... Porque lo interesante es que se puede dar cuenta uno que el ser cambia. Es decir, en análisis, por el mismo efecto de análisis, que es decir... No sé si ahí está, creo que sí. Que es decir, básicamente, no es eso. Creo que está al final. Pero es así, ¿Sí? es como la... ¿Algo así? Hay una fórmula, me parece. Bueno, da igual. Básicamente, pensar... O sea, si pensamos que quiere ser un bombero y después se da cuenta de que no quiere ser un bombero, sino un salvavidas, entonces pudiera ser que se diera cuenta de que no hay un ser tampoco. O sea, se necesitan dos, pudieran haber más. Pero al momento de decir, mi ser es ser bombero y mi ser es ser salvavidas, no tiene sentido eso, porque el ser es el ser. Claro. Y en el momento de que el caso se da cuenta de que va cambiando, deja de tener un ser.
Claro. Porque no puede ser esto y lo otro a la vez. Especialmente si es contradictorio. Claro. Sino que más bien se trataría de darse cuenta de que no hay un ser, sino que, digamos, se es siendo, o etcétera. De esas fórmulas más raras, Claro. lacanianas. Pero por eso me parece que justamente, digamos, esto es un texto clínico bastante bueno porque nos ayuda a pensar, a ver si aquí hay algo al principio por lo menos, No, está leve. No, ¿está prendido? Sí, veo ahí la cosa roja. Aumenta. Pero eso es por cuando está enchufado, ¿eh? ¿Sí? No sale nada acá. claro, acá, en el segundo párrafo donde dice, a su vez, se entenderá el síntoma en forma singular, a diferencia de cualquier pluralidad de síntomas, fóbicos, conversivos, etc., que un caso pueda presentar en sentido médico, psiquiátrico o psicológico. El síntoma en singular es el producto en análisis como resultado del trabajo entre el padeciente, que padece por demás, y el analista, ya activo en la elaboración del material que permite leer lo que el síntoma es para cada caso, o lo que es síntoma para cada caso, perdón. Su lógica singular deriva de su condición de sustituto impropio del verdadero acto del deseo, que también es singular. Pero para poder hacer eso me parece que hay que poder establecer el sustituto impropio del verdadero acto del deseo, que sería el síntoma. Y para poder eso hay que poder para mí hay que poder entrar en ese juego de decir, mira, sí, me parece que es adecuado que llores porque tu hermano se ha muerto, digamos. No es precisamente decirlo, pero tampoco es tacharlo o rechazarlo. Claro. Pues tu mamá te feliz. Bueno. Entonces sí, perdón. Tranquila. Como soy de Venezuela muchas veces lo pienso. Yo por el tecito. No. Porque justo está medio lavado, si no es el mejor mate. Gracias. Bueno, me parece que sigo un poquito con esto. Me parece que justamente esta definición del psicoanálisis es lo que hace que deje la psicosis y la perversión por un lado. Esto obviamente es un tema como muy debatido, pero en realidad depende de las definiciones, porque si defines psicoanálisis como aquella práctica que trabaja sobre la neurosis para curar el síntoma y la neurosis, no entra la psicosis y la perversión no entran ahí. A esto yo agregaría psicosis, perversión y locura. De hecho me parece más importante dónde meter la locura que dónde meter la psicosis. Perdón, dónde meter la perversión. Pues la perversión es, digamos, un poco más complicado. Pero en fin, me parece que la definición que hace Alfredo, por lo menos acá, de psicoanálisis, lleva a que sea sobre la psicosis, o sea, que sobre la psicosis no diga nada, sobre la locura no diga nada. Sobre la perversión, bueno, después dependerá sobre cómo definimos perversión también. Claro. Pero por eso les decía que se trata un poco de cómo los diferentes conceptos entran en juego. Porque dependiendo dependiendo de cómo definamos psicosis, cómo definamos perversión, cómo definamos locura, va a tener alguna relación con que el psicoanálisis sea esa praxis que cura el síntoma y cura la neurosis. Y obviamente también depende del concepto de cura, el concepto de neurosis, el concepto de... Con esto no quiero decir que se deberían tardar 3 años buscando qué significa neurosis. O sea, tampoco eso. Me parece que se trata justamente de hacer una definición
y poner las cosas a jugar. Y que eso, obviamente, ese tipo de máquina te deja ciertas cosas por dentro y ciertas cosas por fuera. ¿Quieren hacer algún comentario? Yo tengo una pregunta, por ahí es medio tonta, pero pensar en curar la neurosis, a ver, no sé cómo preguntarlo, sería, digamos, ¿qué estructura queda después de la neurosis curada? ¿Cuál es esa otra cosa? Claro, ¿qué hay queda? del otro lado ¿Qué del hay? código? O sea, la neurosis pensada como neurosis desencadenada, digamos, no sé cómo preguntarlo. Sintomática, claro. Para mí, del otro lado queda lo que sería el analista. Pero por eso, o sea, no, obviamente no sería un analista. Para mí todas estas diagnósticos en verdad son diagnósticos del caso, no son diagnósticos de la persona. Claro. Entonces, cuando viene o sea, cuando se establece un caso neurótico, si se trabaja bien y se hace un análisis, va a llegar un caso analítico. ¿Sí? La mierda. Ahí está el punto, eso que Esto está en la estructura, que... si quieren se los puedo pasar precisamente donde está eso. ¿Y un Alfredo. caso analítico quién te analiza? Lo que Lacan propone es que cae un analista y aparece otro. Porque de lo que se... Como que si vos sos un analista, lo mismo pasa a ser un caso neurótico a un caso analítico y yo soy analista y vos caes. Claro. Qué interesante. Porque, a ver, el... ¿Cómo? Wow. Cuando Te entendí, no. Y, Félix, cuando vos hablas del caso, se puede pensar lo mismo, como Alfredo dice, el sujeto o el tema en ese punto. Sí. Del caso, okay. Me parece que el sujeto es el sujeto del caso, digamos, Bien. o sea, el tema del caso que se está Está tratando. bien. Pero justamente me parece que muchas veces, o sea, pero para hacer este tipo de psicoanálisis hay que dejar de pensar en una persona y la otra persona. Claro. Porque me parece que hay un momento donde eso se desvanece. Está bien. Había un meme que o sea, es como, no sé si han visto gomitas, como las gomitas de oso. Sí. Sí. Sí, que estaban dejados, o sea, que los habían dejado en un carro por un tiempo, y obviamente se habían derretido, y ya no era ni una gomita de oso ni otra gomita de oso, sino que era así como una mezcla así indiferenciada. Y decía algo como: el universo es una mezcla indiferenciada de seres. Obviamente el chiste es que había unas gomitas de oso ahí, o sea, nada que tiene que ver con algo así muy filosófico. Pero creo que justamente los conceptos que tenemos que poder trabajar en el psicoanálisis son conceptos no individualistas. Porque justamente me parece que el problema que tenemos, que cura el psicoanálisis, es un problema individualista. Claro. Que es el decir, básicamente, digamos, de alguna manera u otra, un problema muy grande, o sea, el paradigmático sería la culpa y el superego. El super yo, ¿sí? Digamos, la mosquita esa que tenemos dentro que nos dice, si hubieras hecho bien las cosas antes, no estuvieras en este lugar horrible, etcétera, ¿sí? O sea que hablamos de neurosis, o de, bueno, un caso de neurosis cuando ese caso está en análisis. Digamos, a la persona que tiene un síntoma y va por la vida padeciendo en exceso, no, me cuesta como... Es siempre en análisis entonces. De nuevo, o sea, tiene que ver con las definiciones. Claro. Yo las defino dentro de análisis. Para mí Bien. No tiene nada que ver, o sea, no hay lecturas, o sea, el psicoanálisis no es, digamos, un código para leer todo, ¿sí? O sea, me parece que incluso no es un código, porque es una manera de lectura. Pienso que el psicoanálisis es la práctica. Entonces, bien, tenemos la teoría psicoanalítica que se deriva de esa praxis, que es básicamente decir que alguien en algún momento se dio cuenta, mira, cuando hacemos que las histéricas hablen, dejan de, o sea, y nosotros intervenimos, le dejan de doler la pierna.
¿Y cómo pensamos esto? Porque no tiene nada que ver con la física, no tiene nada que ver con la química, la neurobiología, etc. Entonces me parece que el psicoanálisis es justamente eso, es esa praxis. Después, obviamente, hay una teoría que es la que nos ayuda a dar cuenta de eso. Me parece que nos ayuda a dar cuenta de eso, no de los cambios políticos y económicos, etc. Es mi postura. Sí. Yo el psicoanálisis lo pienso así. Por eso toda esa disputa de si el psicoanálisis es de derecha o es de izquierda, no me interesa en lo más mínimo. Pero sí me parece que... no me acuerdo a qué iba. Esto de las definiciones que yo te preguntaba, bueno, entonces la neurosis es en análisis. Ah, sí, entonces sería en análisis. Okay. Obviamente, no sé, para cosas en Lacan lo puedes encontrar que sí y que no. Claro. Sí. Claro. Al fin de una cuestión preliminar, Lacan termina diciendo como que tomar los conceptos de Freud fuera de la experiencia psicoanalítica es como remar en arena. O sea, como si ustedes estuvieran en un bote y el bote estuviera en arena y ustedes estuvieran intentando remar. Yo por lo menos lo pienso así, pienso que se trata de conceptualizar qué es aquello que pasa cuando una persona viene con una queja del lenguaje, o sea, que de alguna manera u otra, que el lenguaje le está parasitando, le está haciendo mal en tanto parásito, para ayudar a dejarlo por fuera. Lacan trabaja no sé qué sería, es un ejemplo, que sería la Dafnia. Tengo que buscar dónde es porque últimamente he hablado mucho de él y no me acuerdo exactamente dónde está. Creo que está en el seminario 11 o el 10 o el 7. Creo que está en el 11. Pero en fin, es un animalito, como un camarón, que tiene como un huequito en su cabeza, ¿sí? Y ese huequito en su cabeza él lo llena con una piedra normalmente, creo que es. En fin, lo interesante es que Lacan propone que el investigador... Aquí, tómatelo. No. Ah, bueno. El investigador dice que eso es como un investigador pudiera tomar unos pedacitos de metal y hacer que la Dafnia se los coma básicamente y que lleguen a la cabeza, ¿sí? Entonces básicamente tenemos un animalito con partecitas de metal en la cabeza. Y que después el investigador pudiera tomar un imán, o sea que los imanes atraen los pedacitos de metal, pudiéramos tomar un imán y el investigador pudiera mover la Dafnia a su antojo. Mientras que el análisis se trataría más bien de que esa Dafnia saque los pedacitos de metal y se deje el agujero ahí. Sí. Que es más o menos lo que les propongo también con esto. Claro. Estos serían los metales. Esos serían los metales, esta sería la Dafnia. Porque obviamente eso no hace que el investigador deje de estar, pero hace que el investigador, digamos, no afecte. Esto lo voy a aprovechar de una vez para tomar el párrafo este que queríamos trabajar. Del que el deseo sea solo interpretable en forma elíptica. ¿Alguien lo quiere leer, por favor? Sí, yo leo. Dale. El que el deseo solo sea interpretable en forma elíptica no quita que el acto pertinente en las coordenadas histórico-espaciales correspondientes sea de lo índole de lo uno. Se rechaza así la concepción que equipara deseo con metonimia. Leo la nota al pie. Para que la interpretación sobre cuál es el síntoma pueda producirse, no alcanza con establecer lo que produce el mayor sufrimiento, ni siquiera el que la persona considera el fundamental, sino que es necesario que se haya puesto a trabajar en relación a ello, al inconsciente, entendido como discurso sobre la falla del otro,
el representante de la autoridad e insuficiencia del orden simbólico sostenido en y por la lengua que le atañe al padeciente, y B, la lógica impulsada por la pregunta ¿pero yo qué deseo? ¿Sigo? Sí, por favor. Esta es necesariamente la primera parte de la cura, equivalente al diagnóstico del sujeto, tema o asunto y del conflicto causante del sufrimiento, que así, y a pesar de las críticas originadas en las teorías cognitivo-conductuales, se evidencia como una tarea focalizada. La asociación libre solo será un recurso para la constitución del sujeto y no el sujeto mismo o finalidad del análisis. ¿Sigo? Bien. No. ¿Lo quieren comentar un poquito ustedes? ¿Se animan o no mucho? No tiene que ser una idea muy formulada, la idea es que lo podamos construir entre todos. O sea, si tienen alguna idea, como que me parece que tiene que ver con esto, capaz lo podamos completar entre todos. Bueno, quizás un poco en la línea de lo que planteabas antes, ¿no? Como que el síntoma no es solo esto, ¿no? Esto que no alcanza con que sea lo que le produce mayor sufrimiento al sujeto, bueno, a la persona o al sujeto, la persona, sino que por ahí esto que vos planteabas, ¿no? Empezar a hacer trabajar al inconsciente en el sentido, bueno, quizás hay algo más allá que está haciendo que, como si fuera algo que se desprende de de estas coordenadas. Sí, bien. O sea, claro, acá es tomar el inconsciente que ya deje de ser como, o sea, el establecer hay algo más allá de mí que me determina, que eso sea el discurso sobre la falla del otro, que claro, atañe al padeciente. ¿Sí? Es decir, representante de la insuficiente del orden simbólico, ¿sí? Sí. Y de la autoridad. Entonces, el inconsciente tiene que ver con un discurso sobre cómo falla la falla de lo simbólico, o cómo falla la autoridad. Si lo quisiéramos decir en términos, digamos, más freudianos, sería la falla del padre. Por eso, por ejemplo, la histeria se instaura en la falla del padre. Porque justamente el inconsciente viene a ese lugar donde hay algo que no está funcionando en el lugar de autoridad. Claro. ¿Sí? Bien. ¿Pero autoridad en qué sentido sería? Yo propongo pensarlo como aquello que instaura la ley. Lo que te domina, una cosa así, lo que nos insta. Si lo pensamos en términos de argumentos, que es algo que les iba a proponer, porque les estábamos hablando antes que no se trata de conducta ni de pensamiento, sino que más bien capaz el psicoanálisis se trata de argumentos, o de razones, o de interpretaciones, etcétera, ¿sí? Si lo pensamos así, sería la autoridad, sería por ejemplo, ¿y tú por qué piensas eso? Ah, no, mi madre siempre me dijo que ella sería la autoridad, la madre sería la autoridad en ese caso, porque mi madre siempre me dijo que las niñas se deberían sentar de una manera bonita. Eso sería en términos de autoridad. Y ven cómo al mismo tiempo es lo que instaura la ley. ¿Sí? Sí, la ley sería las niñas tienen que comportarse bien. Y básicamente la pregunta es, ¿pero por qué esa ley? O sea, la respuesta sería la autoridad. Porque mi madre lo dijo. Porque justamente lo simbólico y el, digamos, el inconsciente viene a la falla del otro, a ese lugar de insuficiencia, justamente porque no es la ley nunca es exhaustiva, ¿sí? La ley no es completa. Y por eso yo siento entonces que no me debería sentar como una señorita, porque veo que la ley no es exhaustiva. Y de nuevo, en el caso de la neurosis, ¿sí? De eso estamos hablando. Entonces, más bien el inconsciente es lo que el concepto que viene a ese lugar. ¿Sí ven cómo? Porque son mis ganas de no sentar, o mi actuación de no sentarme como una señorita,
que va en contra de esta ley, que justamente es lo que propone la falla del otro, ¿sí? O sea, viene a ese lugar. En el sentido de que yo puedo, uno, sentarme como una señorita y dos, querer sentarme como una señorita. Bien, buenísimo. Y por eso justamente también ahí viene la parte B, lo de la lógica impulsada por la pregunta de pero yo qué deseo. Es decir, yo sé ya que mi madre, o sea, yo sé ya que me siento bien porque mi madre me dijo que me tenía que sentar bien. ¿Y ahora qué quiero hacer yo? Sí, perdón, ¿serían como pasos lógicos acá, en este caso? ¿Como esto A y B? No, me parece que son al mismo tiempo. Ah, ok. Está bien. Lo de la interpretación elíptica, en realidad, por eso les decía esto, lo de la topología, esto es un toro, que básicamente sería la neurosis. No me voy a poner a explicar por qué, pero básicamente lo que quiere decir acá con una interpretación elíptica sería que empezando acá, esto es como una dona, ¿sí? Estamos, ¿sí? O como un caucho, como un neumático. Hasta acá vamos bien, como que hiciera así. Pero después lo interesante es que me puedo meter como por debajo del huequito, ¿sí? Y hago así y regreso. Esto sería la vuelta elíptica, porque habría obviamente una vuelta bastante básica, que sería la vuelta así, ¿sí? ¿La ven? ¿Ven esa vuelta? La segunda, ¿cómo sería? Como un bucle. Si yo lo tengo así, o sea, si este es el toro, ¿sí? Esto sería una vuelta posible. Sí. ¿Sí? Sería una vuelta bastante básica. Hacerle un anillo. Todos son anillos en realidad, pero sí. Después este sería como otro anillo. Ah, claro, anillo sobre mi dedo. Sí, claro, sí, perfecto, sí. Después esto sería otra manera de dar una vuelta. Sí. Como por toda esta partecita de adentro. ¿sí? Sí. Pero después habría otra vuelta que muchas veces uno no se da cuenta, que sería de... No sé, aquí no lo van a poder ver muy bien, pero sería de ir así, y después aquí, Meterse. ir por acá abajo y regresar así. ¿Sí? Ah, sí. Eso sería la interpretación de forma elíptica. Lo que tiene interesante una elipsis es que tiene dos focos. No sé si saben, pero por ejemplo la Tierra no va en círculo alrededor del Sol. Ninguno de los planetas va en círculo alrededor del Sol. Sino que este es el Sol, ¿sí? Uno de los focos de la elipsis, y la Tierra gira así, de forma elíptica, alrededor del Sol. Eso lo que quiere decir es que ni el Sol gira alrededor de la Tierra, ni en realidad la Tierra gira alrededor del Sol, porque no es en el medio, sino que gira acá. Esto es lo que tiene que ver, el giro copernicano tiene que ver es con esto, porque es descentrarlo completamente. Claro. O sea, porque no se trata de esto tampoco se trata de esto, ¿sí? No se trata del inconsciente, de ese ser que tenemos ahí, sino que se trata del entre. Claro. O sea, la Tierra gira, digamos de una manera sería, la Tierra gira, pues ni siquiera va alrededor, porque si pusiéramos algo aquí en el medio, sería diferente la trayectoria. Claro. Lo importante es que esté descentrado ese deseo, digamos. Y bueno, como aquí va A, entonces sería en realidad sería un deseo que conjugue la demanda y el objeto de deseo. ¿Sí? Eso es básicamente lo que quiere proponer ahí. Es decir, que sea un deseo que conjugue la demanda y el otro. Y el objeto causa de deseo. Que eso se puede interpretar, o sea, que eso se pueda interpretar es el fin del análisis. Es decir, que podamos decir la demanda más el objeto causa de deseo. Esto a mí me parece re difícil lo que estás diciendo, como que no lo estoy entendiendo. Lo podemos retomar la próxima vez, pero quería como empezar a trabajarlo un poquito para poder dar unas luces y que capaz puedan, porque no tomamos demasiado del texto, capaz lo puedan releer y ver un poco sobre, o sea, cómo se está dirigiendo hacia esto, porque esto en realidad se trata del fin de análisis, que sería de poder hacer una interpretación del deseo, que esa interpretación del deseo una a la vez la demanda y el objeto causa de deseo.
Para la demanda, ¿qué tiene que ver ahí? No entiendo. Porque sí entendí lo de como que la última parte que habla del objeto A como algo que no es último, como que no es algo, bueno, mi objeto A es la taza. Sí. No termina ahí, sino que bueno, pero la demanda ¿qué tiene que ver? Lo que pasa es que sobre la demanda es lo que se trabaja en todo el análisis. Sí. La demanda es lo que viene aquí, digamos. Todo el toro se construye a partir de demandas. Ya les voy a mostrar un poco mejor. Que se van armando así. ¿Sí? Como diferentes preguntas hablaríamos cuando decís así, demandas. No, capaz tiene que ver más con esto de yo quiero ser un bombero, quiero ser un salvavidas. Es decir, lo pudiéramos pensar de esta manera. O lo del hermano, que sería empezamos. Uno sería un momento donde mi hermano y yo nos la llevamos muy bien, pero quizás eso se termine y todo un tramo de análisis vaya sobre cómo él y su hermano se la llevan muy bien, pero llega un momento donde se ve que él y el hermano en verdad se la llevan súper mal, y eso puede ser un cambio, o sea, que deje de ser así y vaya otro. Y se pueda preguntar, bueno, pero ya va, ¿cuál es la relación entonces con mi hermano? O quién soy yo para mi hermano, sería otra manera de decirlo. O quién es mi hermano para mí. La demanda, básicamente, o sea, de una manera primera, pudiéramos pensarla como aquella torsión de los dichos que se hace en el análisis. ¿Sí? O sea, el constantemente decir no es eso. Es la opción que o sea, digamos, la demanda dice es eso. Y el análisis constantemente dice no es eso. O sea, poner una queja, como estoy así porque la hija de puta de tal me hizo tal cosa. Sí. Y uno pero le dice está como... No, bueno, primero por eso digo, hago un énfasis sobre que primero hay que jugar el juego. Hay que preguntarle, ¿y por qué la hija de puta? Sí. Pero después habría que decirle, pero... ¿Será que tú más bien cuando alguien hace esto, me entiendes? Sí. Okay. O que puede ser que, en ese tipo de situación me parece que siempre va a pasar este tipo de cosas. O que, en tu familia, ¿cómo se ha sucedido esto? Claro, de la diferencia, digamos. Bueno, dejemos acá por el tiempo. Pero bueno, retomamos entonces este párrafo y si les parece, intentemos también pensar un poco qué sería esto del fin de análisis, por lo menos cómo se propone acá. También les voy a pasar, se los paso por el grupo de WhatsApp, unas páginas donde en estructuras 2 Alfredo trabaja esto de cómo el padeciente, en realidad creo que lo que trabaja es cómo, o el hecho de que el padeciente pueda pasar a ser analista, que sería el cambio del análisis, ¿me entienden?